Bien, muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos al seminario IUS, Encuentros para el Diálogo Constituyente de la Universidad San Sebastián. Esta es una iniciativa de la carrera de Derecho, sede Valdivia, y del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que busca contribuir a la deliberación pública, informada y reflexiva sobre el proceso constituyente y las eventuales transformaciones jurídicas, políticas y sociales. Este seminario es una instancia permanente que convoca a diversos actores políticos, institucionales y académicos para abordar temáticas relevantes y generar insumos que enriquezcan la discusión constitucional actual. Con ese propósito, hoy nos acompaña Sebastián Sichel, abogado, académico y director del Centro de Innovación y Desafíos del Futuro de la Universidad Gabriela Mistral. Corresponde al profesor Sichel desarrollar el tema Emprendimiento e Innovación en la Discusión Constituyente. Antes de darle la palabra al profesor Sichel, informo a los asistentes virtuales. En este momento estamos transmitiendo a través de Blackboard e igualmente a los asistentes presenciales que podrán formular sus preguntas y comentarios al concluir la exposición. Profesor Sichel. ¿Puedes usar o aquí o acá? Como te quieras. No, mejor parado, sí. Parado. Perfecto. ¿Cómo están? ¿Bien? Creo que disculpen el retraso, pero siempre es bueno que uno se me haga chica la sala y no al revés, así que nos va a lograr el cambio de sala. Le agradecerles profundamente primero a Luis por la invitación, a Gina, a Diego, a tantos que, al vicerrector, que nos conocemos hace tanto tiempo en esta universidad, que tuve el placer además de hacer clases tantos años, y de varias veces además acá ser diplomado como profesor. Y acepté la invitación porque Luis me provocó en algo que yo creo que es mi pasión, que es una buena mezcla entre la economía y el derecho, pero que también tiene que ver con lo que yo creo que es el motor del futuro de este país, que es el emprendimiento, la fuerza emprendedora, que puede mover la aguja determinantemente en qué tipo de desarrollo tenemos. Los abogados somos buenos siempre para pensar que el objetivo del derecho es el derecho libre. Nos enamoramos del instrumento, y es como si el gráfico creyera que su pega es tener la llave inglesa. Y el derecho no es más que un instrumento, que una forma de lograr la vida social, la convivencia social, pero básicamente no es la pega. La pega del derecho es básicamente desarrollar las fuerzas creativas de los seres humanos para que su vida social no solo sea más justa y más buena, sino que también permita de alguna forma transformar la calidad de vida en una vida mejor hacerla. Entonces, parto con ese ejemplo mostrándoles esto. Lo que ven ahí ustedes es un clip. La edad del hierro, hay discusiones, pero se data más o menos del siglo XIII a.C. y el XIV a.C., pero una gran discusión. El ser humano, desde que inventó el hierro hasta llegar a ese instrumento, se demoró casi 15 siglos. Recién, en 1899, a alguien se le ocurrió una idea tan compleja como pescar un alambre, que existía hace 13 siglos, 15 siglos, se da la vuelta completa, y torcerlo. Y transformarlo en lo que ven ahí. La variante más vendida de la historia, el instrumento más usado en general en cualquier oficina, que además de para firmar papeles sirve para muchas otras cosas, incluso a veces marcarse la oreja, que lo han hecho por ahí, pero que transformó completamente la humanidad, no porque hubo una gran invención, sino básicamente porque el ingenio humano fue capaz de darle un uso distinto y útil a algo que estaba ahí desde siempre. No solo fue patentado, sino que el que lo patentó, un noruego, se transformó en una de las personas más ricas de la historia y no se ha transformado en casi nada desde ese minuto. Ese es el mismo clip que se inventó en 1899, que usan ustedes, y salvo lo que lo transforman en un corazón u otras cosas, o lo han formado en plástico, que tampoco funciona mucho, sigue siendo el mismo invento. ¿Por qué parto con este ejemplo? Porque básicamente la gran fuerza creadora de la humanidad ha tenido que ver siempre con su capacidad de darle uso distinto a lo que hacíamos tradicionalmente. Aquí sé que están en la Facultad de Educación, pero gran parte del debate de los que somos profes es esta fórmula que tenemos tan
desde hace tantos siglos de la escuela de Aristóteles de estar parado adelante poniendo con estudiantes que no se integran a la conversación y la verdad el proceso de aprendizaje se ha transformado profundamente cuando esta relación vertical se transforma en una relación horizontal y circular que permite mejorar el conocimiento. Pero normalmente los seres humanos tendemos a volver a hacer lo mismo y conversar de la misma manera que antes. Parto con este clip para decirle, la verdad, la humanidad se encuentra en el desafío más profundo en mucho tiempo. ¿Cómo vuelve a torcer el alambre después de tantos siglos? Eso es exactamente lo que todos los temas revolucionados. Lo hablábamos con la China, la inteligencia artificial, el metaverso, la era de la información, la cuarta revolución industrial, todo el apellido que quiera, lo que está pasando es que estamos viviendo un proceso transformador, pero todavía no sabemos muy bien cómo torcer el alambre. Y eso también llegó a Chile, llegó a nuestro país. Y tuvo que ver con una conversación bien profunda que empezó con la crisis social o estallido social del 2019 y que no hemos podido resolver de buena manera. Y por eso quiero hacerles un contexto antes de entrar a la conclusión más dura para decir por qué probablemente estamos viviendo un proceso constitucional y cuáles pueden ser sus resultados. Primera conversación, somos el país donde se devuelven los aviones. No es tan fácil. Es el último país del mundo hacia el sur, somos lo más parecido que uno puede imaginarse a el destino final de cualquier viaje. Cuando tenemos amigos turistas y ustedes tienen amigos turistas acá, lo primero que te dice es, me cuesta ir a Chile porque no puedo ir a otro lado después. En este país en que se devuelven los aviones, hemos transformado nuestra sociedad en algo que no nos imaginábamos. Éramos tan ordinarios, perdón la frase, que no solo éramos la colonia más pobre de América, sino que nos daban para el virreinato. No sabían qué hacer con nosotros y nos pusieron gobernación. Éramos tan pobres en su minuto que ni siquiera teníamos una sola fuerza política que nos pudiera gobernar porque teníamos un territorio cortado en el Biobío y por lo tanto teníamos una figura jurídica que no resolvía de buena manera que pasaba desde el territorio del Biobío hacia el sur y como siempre, incluyendo esta ciudad, nos hicimos los eso y vimos después lo arreglamos. Cuando uno ve las primeras constituciones de Chile, particularmente la Constitución de 22, el artículo 3 decía en su articulado cosas impresionantes como que Chile comienza en el Cabo Hornos, termina en el desierto, por la frontera de la cordillera y la otra es el mar. ¿Dónde empezaba el desierto? ¿Dónde terminaba el Cabo Hornos? Nadie sabía, pero como era muy difícil de medir y de imaginar, simplemente decíamos que era nuestro lo que estábamos cortados, y esta discusión histórica como Pablo Arana de que era la Patagonia, es bien graciosa porque cuando uno lo documenta, en realidad no da nadie porque los chilenos después del Biobío no sabíamos mucho que era nuestro. Lo que quiero decirle finalmente es que de ese país pobre surgió un país que no solo tiene una identidad muy marcada nacional, lo he visto, y a mí me sigue emocionando una selección que cuente con más orgullo el himno, y por ahora mismo todavía se me derrama esa emoción cuando veo a Inés, ojalá siga jugando un ratito más, cantando el himno nacional, pero que era una identidad tan fuerte que finalmente nos generamos, nos sentimos parte de una misma cultura. Yo estaba empezando en Angélica, estoy acá, estoy en Punta Arenas, y la verdad, salvo que en algunos lados toman mate, salvo que en otros lados comen otra cosa distinta, en general, nuestra cultura, nuestra idea de nación, hace una conceptualización única respecto a lo que somos. Y eso es bastante especial para un país que, la verdad, fue medio inventado. Porque no era virreinato, era una gobernación, no sabíamos bien cuál era su figura jurídica, y lo inventamos. Le pusimos un nombre, le pusimos una marca, le pusimos una bandera, le generamos una identidad, le pusimos un guaso, y terminamos de alguna forma sintiéndonos parte de una cultura nacional. Y esto tiene que ver con algo que es bastante marcante en nuestra historia. Ha sido este trayecto, un trayecto lleno de crisis, acuerdos y nuevas constituciones, pero no con otros países. Nuestra primera crisis empieza cuando empezamos a concebir la idea de la república. Nosotros, al igual que toda Latinoamérica, tuvimos una guerra profunda, un debate profundo entre Carrera y O'Higgins respecto a qué iba a ser este país. Poco lo han estudiado, pero la verdad, San Martín también lo pensaba y algunos querían ser reyes, no en Chile, sino en el Reinato de Perú, y hacerse cargo de Chile de la pasadita. Otros pensaban que teníamos que construir una república, que uno puede pensar más bien en O'Higgins como futuro, y otros pensaban como Carrera, que querían ser medio reyes, pero solo del gobierno de Chile, entre comillas, en un pedazo de Mendoza, y que podría ser más bien una monarquía constitucional. Pues nosotros teníamos un debate resuelto, que parece simple y guía, pero no sabíamos ni siquiera qué forma jurídica darnos. Y lo que fuimos haciendo paso por paso fue construyendo un proceso institucional creado y con una diferencia probablemente que el resto de Latinoamérica,
lo hicimos sistemáticamente y organizadamente hasta el punto que terminamos teniendo menos constituciones promedio que cualquier otro país de Latinoamérica. Y nosotros, una vez, un estudiante preguntaba hace poco, la semana pasada, en la clase de Derecho Político, me decía, profe, ¿por qué cree usted que ganamos la guerra del Pacífico? Porque teníamos instituciones fuertes. Mientras nosotros teníamos institucionalidad, en Bolivia había golpes tras golpes tras golpes, nunca hubo un gobierno único. ¿Por qué ganamos la guerra del Pacífico? Porque mientras teníamos institucionalidad firme y se rotaban nuestros presidentes, cada 10 años en Perú había golpes tras golpes tras golpes. Si uno mira en la historia de Perú, hasta 1879, ni un gobierno había sido electo nunca. Y por lo tanto lo que teníamos era no solo la creación de una idea de Estado concebida común, sino que además la idea de que las instituciones eran relevantes en la forma en que se creaban, pero también en la forma en que se respetaban. Una realidad después, si la democracia era no censicaria, etc., pero al menos había una sensación de lo que teníamos no era el oro de Cusco, no era el salitre que no teníamos hasta la guerra del Pacífico, ni el guano que tenía el norte, teníamos una sola cosa que cuidar. Nuestra institucionalidad, que era lo que da seguridad jurídica y certeza jurídica a los negocios que se hacían. Diego Portales no era un amanecido. Diego Portales era alguien que manejaba un estanco, que era un monopolio. Básicamente el Estado se enojó cuando las instituciones no funcionaron. Y la verdad construyó la primera institucionalidad grande, junto a Gran Ganadería y otro, que fue la Constitución del 33, diciendo, ¿saben qué? Queremos Estado de Derecho y que se respeten las reglas del juego. Sin Estado de Derecho y sin reglas del juego yo no puedo hacer mi negocio. Y no solo yo, nadie más puede hacer los negocios en Chile. Y la verdad nosotros no podemos hacer negocios, no puede haber protección y seguridad en un Estado en que no hay institucionalidad. No es que este camino haya sido de puras flores. No hemos sacado la protesta muchas veces en este país. Para llegar a la Constitución del 33 tuvimos una guerra civil, que terminó en Israel. Para llegar a la Constitución del 25 tuvimos otra guerra civil, en 1891, y que terminó finalmente el ruido de sangre en el 20, después tuvo un periodo caótico, hasta que se nos ocurrió hacer una Constitución que ordenó el sistema jurídico. Y recién el 33 empezó a ordenar, para ser justo. Hasta ahí lo que hubo fue caos tras caos tras caos. Pero la verdad, y para qué decir la Constitución del 80, fue un golpe de Estado, que es nuestra democracia, que terminó dañando nuestra institución hasta tal punto que tuvimos un régimen autoritario que no logró de alguna forma apaciguar la sociedad, pero logró institucionalizar una nueva constitución. ¿Y qué significa esto? Que sistemáticamente nos levantamos de nuevo. No caímos en la anarquía, no caímos en el caos profundo, sino que siempre seguimos siendo ese país tan raro que los kioscos venden las leyes, el Código Civil abierto, la ley de arrendamiento, y que a los que no nos gusta normativamente que esto se construya. Y nuestra última crisis terminó igual. Me tocó estar en la moneda. Y el 15 de noviembre yo pensé que se acababa la democracia. Salí en un auto, escondido atrás, no porque quisiera, sino porque seguridad me sacó, con el ministro Blumberg, en su minuto pensando que quizás nuestra democracia no seguía y que yo iba a contar a mis hijos que eso que admiraba y que yo repetía hasta el final de los días, que nuestra institucionalidad funcionaba, parece que lo mismo que habíamos inventado. Y más allá de las causas, la violencia, lo que fue, de alguna forma el sistema político supo ponerse de acuerdo para buscar una salida institucional, en lo que cualquier otro país había terminado con un derramamiento de sangre o con la caída de nuestra democracia. Y por lo tanto, supimos empezar de nuevo. Y otra vez hicimos la constitución. Y hicimos también que cuando hicieron mal las cosas en la convención constitucional, los mismos chilenos dijimos no, y ¿saben qué? Háganlo nuevo. Tarea a la casa, repita, y por lo tanto hay algo que hay que leer de nuestra identidad nacional que tiene que ver con este mérito profundo de entender que las cosas se resuelven mejor institucionalmente y que cuando no ha sido así, no hay un colapso y hemos podido de alguna forma salir de la crisis. Siempre supimos empezar de nuevo. También esto quiero empezar con lo que es nuestro país. De esa colonia pobre, de repente ganamos la guerra del Pacífico y nos transformamos en una comunidad rica. Profundamente y generamos ingresos de tal magnitud en nuestro país que pasamos de tener el peor per cápita de Latinoamérica en pocos años, y mirando bien al sector 20, a tener el mejor per cápita de Latinoamérica. Yo de economista a veces tiene los plazos que les estoy diciendo, de 1991 a 1920, y hoy día, si uno ve este país, de 1991 a 2020 pasó exactamente lo mismo. Somos países con más alto índice de pobreza en el 89, 40%, pasamos a ser con menos pobreza, con más alto PIB,
exactamente 100 años atrás, nos pasó la misma historia. Hasta la cifra. Algún día interésase y hagan la investigación y se dan cuenta que pasó lo mismo. Saltamos, cogimos pobreza, avanzamos sistemáticamente, pero un alemán dijo: se acaba esto de vivir del salitre y vamos a buscar un sustituto, y en 1919 va a ser justo, inventa un sustituto del salitre, y en 3 años se nos cayó el PIB a la basura, y en 10 años fuimos el país más afectado por la crisis mundial del año 21. No supimos aprovechar esa riqueza y la desperdiciamos. ¿Por qué? Porque en vez de arreglar la institucionalidad, tuvimos un sistema de facto, semiparlamentario o parlamentario de facto entre medio, con una ley que se cerraba en el Club de la Unión a decir que era presidente, con José Luis Sanfuente diciendo que hay problemas que se arreglan solos o no tienen solución, con presidentes que nos hicieron cargo de nuestra institucionalidad. Empezamos de nuevo. Esa es la verdad, y en 1995 empezamos de nuevo y volvimos a ser un país fracturado por su crisis social, incapaz de tener crecimiento y riqueza, y por lo tanto debatiendo desde 1925 a 1980 cómo crezca, logramos salir del pozo que teníamos de otra vez haber sido una sociedad pobre y subdesarrollada en un contexto de una latinoamericana, o sea, en un contexto de Latinoamérica que se encontraba en las mismas condiciones. En los 80 parece ser que empezamos a ver la luz de nuevo. ¿A alguien se le ocurrió que podíamos ser potencia en lo industrial? Empezamos a comprar uva. En los 90 alguien dijo: oye, y si cultivamos salmones, empezamos a cultivar salmones. Pasamos de no tener salmones a ser el segundo exportador mundial de salmones, con todos los problemas ambientales que tiene, después lo podemos hablar. Pero en los 90 alguien dijo: parece que nuestro mar sí. De la nada a ser el segundo exportador mundial. Empezamos a descubrir que el cobre era nuestro nuevo salitre, y por lo tanto empezamos a exportar salitre, y nos transformamos básicamente en el país número 1 de Latinoamérica. Lean los plazos, desde 1988, 1989, recuperada la institucionalidad, tuvimos un crecimiento sostenido como ningún otro país ha tenido en Latinoamérica. Y pasamos de esta curva gigante a lo que hemos llegado, ser el país número 1 en Latinoamérica en competitividad, en libertad económica, el PIB más alto. Lo perdimos el año pasado con Uruguay y con Costa Rica, estamos ahí en el borde, y con Panamá en realidad ya nos pasó, pero seguimos, tenemos el ecosistema emprendedor número 1 de Latinoamérica, y tenemos la cobertura de educación superior, porque es un fruto de eso. Este país, 1 de cada 2 jóvenes está en el sistema de educación superior, si estoy actualizado con las cifras, por ahí vamos, y además hemos disminuido la pobreza de ese 60% de pobreza real que había en el 88 a un 8% que subió al 10% después del COVID a los datos del PIB. Y además nos apareció un nuevo producto de exportación. Tenemos tanto sol y tanto litio que somos el país líder mundial en electromovilidad. Es tanto el sol que tenemos, a los que estudian economía lo van a entender más fácil, que si nosotros con la potencia de generación que tenemos, 1800 megawatts, lo usáramos completo, podríamos iluminar a toda América y toda Latinoamérica y Estados Unidos incluido, con todas las necesidades de energía. Ya no tenemos litio, tenemos cobre, que son los principales acumuladores y conductores de energía, por lo tanto, éramos pobres en la energía del pasado y somos ricos en la energía del presente. Se lo digo rápido, pero básicamente estamos en el centro y en el ojo del mundo del milagro de lo que quería hacer la nueva economía y la electromovilidad. Y que lo puso como anterior, es que estamos en el círculo del lado izquierdo del lado. Es decir, somos altamente competitivos, pero tenemos bajos niveles de desarrollo económico, básicamente porque tenemos poca productividad, productora de eficiencia, y sobre todo muy baja innovación. Ahí deberíamos estar, ahí estamos. Un país con el PIB nuestro y con la economía o el tamaño de nuestra economía debería estar mucho más cerca del desarrollo económico de lo que está, y se quedó truncado. Se quedó truncado por algunos factores críticos que creo que explican parte del proceso que estamos viviendo. Primero, estamos inmersos en un cambio tecnológico global tan profundo que está cambiando la forma en que hacemos economía. De hecho, la tecnología ya no es un instrumento, sino que es un valor o un producto en sí mismo. Se ha generado un mercado respecto a la tecnología tan importante como lo que era antes un subproducto de los negocios. La tecnología es parte del negocio.
Pero el cambio tecnológico además ha provocado una revolución industrial de tal magnitud que se le llama la cuarta revolución industrial porque ha cambiado la forma de producir hacia adelante. Estamos viviendo la amenaza del cambio climático, la certeza de que estamos viviendo el cambio climático con la amenaza de nuestros factores productivos, que en un país como Chile no solo es trágico. Cuando estaba en campaña me invitaron a nosotros a ver un amigo mío que producían champaña y espumantes y vino blanco, lo que es maravilloso, pero es trágico. Se ha movido tanto la lluvia que se puede producir hoy día en los hornos vino blanco, si eso que me decía mi abuelo, me decía, está loco, ¿cómo van a producir allá? Y tiene que ver con que 10 kilómetros cada 10 años se está moviendo la lluvia en Chile, por lo tanto la escasez de agua o de lluvia se está transformando en una amenaza real para nuestra economía que vive particularmente como segunda actividad económica de la industria. Estamos viviendo, además, aquí estamos en la cumbre, ¿no es cierto? En su minuto con la crisis, ¿cierto? Además con empresas que no han reconocido esta transformación productiva y el cambio tecnológico, por lo tanto viven con tecnologías del siglo pasado para una economía que tiene que prepararse para el siglo futuro. Estamos viviendo un cambio social brutal. ¿Qué cambio social? De una clase media que no existe. Esa es la verdad. Muchos de nosotros somos producto de haber estudiado, habernos sacado la neta, o sacar a nuestra familia adelante y no del patrimonio de nuestra familia que heredamos. Y por lo tanto, ese cambio hizo que una sociedad que no tenía clase media en los años 70, hoy día tiene una clase media tan gruesa en términos económicos, que tiene comportamientos culturales distintos y claramente identificables a la pobreza o a la riqueza, pero con una fertilidad, con una clase media fiscal. Nosotros, los que estamos acá, nos pueden súper bien conocer profesionales, pero el día que se queden sin pena se van a sentir más pobres que antes, porque tienen capital cultural, pero no el capital económico, y por lo tanto, con una sensación de fragilidad permanente en una sociedad en cambio, y que está habiendo un cambio demográfico también increíble cuando uno lo ve. Somos el país que más rápido envejeció de la OCDE en los últimos 30 años, y por lo tanto, nuestras tasas de envejecimiento son anormales, todos tenemos abuelos, abuelas que viven en nuestras casas cuando nos vamos por la hora. ¿Cuál es el problema del fondo entre estos dos factores? El país que renace, pero el país que choca con el cambio productivo. Es que avanzamos muy rápido y muy aceleradamente sin GPS, sin Waze, sin hoja de ruta para saber cuál era el destino o la ruta a seguir. Y mi sensación es que chocamos con un país que no nos hicimos cargo de sus transformaciones. No porque institucionalmente no nos hiciéramos cargo, sino porque no fuimos capaces de pensar lo que venía. Y ese choque, primero, anuló ciertas condiciones de base gigantescas. Toda esta maravilla que les estoy contando esconde tragedias bien profundas. La primera y más importante, que el 1% de nuestra población concentra un cuarto de los ingresos totales del país. El 1, no el 10. El 1. O sea, si en esta sala fuéramos 100, hay uno de ustedes que se come un cuarto al asado y el resto de los 99 se tienen que comer los otros 3 cuartos. Si lo llamamos crudo, del house, es una esquinita para uno, o sea, una esquinita para todos los demás, y un cuarto se lo come solito. ¿Qué significa la práctica? Que obviamente la riqueza no es el problema, sino que básicamente la falta de creación del valor del resto es que está provocando una afectación profunda a nuestra economía. Segundo, somos un país que además vive una tragedia gigante con la regionalización. Somos el país con más centralización después de México de la OECD. Y por lo tanto somos un país que la economía vive en torno a Santiago, en que las decisiones políticas se toman en torno a Santiago y las regiones generan valor, pero no se quedan con parte del valor generado. Y última dato, somos un país de guetos, de desigualdad urbana. Yo digo mucho hoy día, me encanta hoy día, me lo está pasando todo el día. Hay barrios y barrios donde vive gente y se va creando guetos, lo que genera no solo discriminación en la forma en que nos relacionamos, sino que sobre todo generan asepsias sociales. Porque nos relacionamos solo con padres, vamos a los mismos colegios y por lo tanto no tenemos estrechos vínculos que permitan resolver claramente nuestros conflictos sociales. No le voy a dar más tragedia, pero hay mucho más. Algo que tiene que ver con la economía, con lo que voy a ir más adelante. En Chile, el 3.2% de las empresas concentra el 80% de las ventas. Anótense ese dato. O sea, tenemos una economía no concentrada, sino que hiperconcentrada en términos económicos
con baja participación de emprendedores e innovadores y con baja participación de nuevas empresas en desarrollo. Si uno ve la bolsa de Estados Unidos, el Nasdaq, las 10 empresas más valiosas de Estados Unidos hoy fueron creadas en los últimos 30 años. Si uno ve las 10 empresas más caras en IPSA, ninguna nació en los últimos 30 años. La verdad, todas nacieron cuando las creó la Golfo entre el año 40 y el 50. Y después fueron privatizadas. Todas. Y por lo tanto, es unas sonoritas y la economía se va valorizando. Nosotros lo que hemos hecho es ir acumulando las mismas empresas en valor agregado. Y casi todas, salvo las de retail, son empresas no solo de vieja data, sino que son de economía productiva básica para explicarlo así. Y además tenemos un Estado que de alguna forma se quedó atrás. ¿Algunos de ustedes han tocado hacer un trámite de registro civil en el último tiempo? ¿Sí? ¿Han hecho cola? ¿Final? Eso hace 10 años del empezado. El país crece, la sociedad se desarrolla, pero lo que tenemos hoy día es peor atención y calidad de los servicios públicos en general. Vuelve a decir el Banco Estado, que me tocó recibir, pero mi discusión de que un banco que atiende a las 2 de la tarde, cuando toda su competencia en general atiende hasta las 5, Banco Ripley, etc., voy a decir, para hacer promoción Ripley para él y otro, en un Estado que finalmente parece ser que está preparado institucionalmente para atender al cliente del siglo XIX, en el siglo XXI. Bloquean su cuenta única, me cuentan después cómo la desbloquean, y se dan cuenta de la eficacia general de su capacidad de Estado de responder. En lo básico, que es la calidad de los servicios, que es lo profundo, que es la eficacia de la resolver. Desarrollan el emprendimiento y digan cuánto se demoran en sacar los trámites que necesitan para emprender, y qué les cuesta más, si levantar plata o sacar patente, y me apuesto que va a ser más fácil levantar plata que sacar patente. Y esto tiene que ver muchas veces con la capacidad del Estado de responder la demanda hacia él. Pegamos, que obviamente somos todos, la mayoría de nosotros de ahí, con una clase de media, además, que se siente en una fragilidad. Miren ese dato, lo de arriba son los subsidios monetarios por decir. ¿Cuánta plata le transfiere el Estado a una persona? Los más pobres, de sus ingresos autónomos, reciben casi un 60% de subsidio estatal. Y de ahí, el segundo decil baja al 10, el tercer decil baja al 5 y de ahí desaparece. O sea, lo que el Estado nos apoya en términos efectivos a la población es bajísimo. Por eso no puede tanto pagar impuestos, porque no hay una contraprestación directa normalmente lo que paga impuestos del servicio que le da el Estado, y por lo tanto, obviamente, tenemos una sociedad que nadie quiere pagar impuestos, pero necesitamos cada vez tener más impuestos si queremos resolver problemas sociales, pero como no hay contraprestación, es un círculo vicioso brutal. Y el último diagnóstico es que el sistema político tiene una falla brutal. Brutal. ¿Cuál era la falla brutal? Que efectivamente habíamos construido desde el 2005 un presidencialismo con un parlamentarismo de facto. Algo trágico de ir al ministro, mirar el auto al Congreso y yo ya sabía cómo iban a votar los parlamentarios. Sin hacer nada. Había que ir a perder el tiempo. Porque sabía perfectamente cómo habíamos logrado construir tal nivel de bloques y de asociación polarizadora, pero también de incapacidad de resolver el conflicto, incluso con los parlamentarios de tu propio sector, que finalmente tenían que comprar los votos prometiéndole cosas al parlamentario a cambio de un voto y no había otra fórmula de resolver el conflicto. Y por lo tanto tenemos inmovilismo regulatorio. En 2008 no se hace la reforma del CEDES. 2008. Algunos de ustedes están recién haciendo. Y venimos discutiendo de si el 6% sea la capitalización individual, si el 3.3, el 4.2, el 2.1 del 2008. Y por lo tanto lo que tenemos es como la foto de la parálisis regulatoria en general del sistema. Y además teníamos el problema de voto voluntario, en general, que lo que había provocado es que los grupos no fanatizados, los grupos sin posición política predefinida, dejaban de votar porque les daba lata de discusión polarizadora, me tocó ser candidato a una elección con voto voluntario, y era una cosa divertida, cuando tú te das cuenta que la gente decía sí, qué bueno, pero ese día no iba a votar por ti porque le cagaba todo lo que lo rodeaba a uno, y la gente que era muy fanática, la gente no iba a votar por ti porque no era de los fanáticos que decían que iba a sacar el mundo de la forma que iba. Por lo tanto, te encontrarás con el incentivo perverso para hacer no. Una prueba, y además nos quedamos viendo como la película dos veces. Igual, a mí me gusta, cada segunda parte nunca son buenas, salvo la de Spider-Man, que mejor
que la primera. Y el padrino, porque soy más viejo, que también es igualmente buena. Pero que las segundas versiones nunca son tan buenas, y aquí las segundas versiones no fueron tan buenas como las primeras. Por razones propias o ajenas, pongan el nombre que quieran, pero no fueron tan buenas, y por lo tanto, como nos dice la película, y que no cambió nada, porque no pasó nada en el proceso. Y nos quedamos paralizados no solo en la fórmula, porque la política se mantuvo inmóvil en su capacidad de vivir. ¿Qué nos pasó? En que cuando tú tienes esta bomba atómica, una economía paralizada porque se paraliza tu capacidad productiva de innovación, y un sistema político paralizado porque no puede resolver los acuerdos por un Estado que falla, los chilenos nos acostumbramos a la peor de las reglas posibles. Que las discusiones legales no se resuelven en el texto o no se justifican, sino más bien se pelean. Es que el sector quiere esto, es que el sector mío lo que defiende es esto. Es que si usted no lo hace, yo paralizo. Es que si no, hasta tal punto que esa dinámica del 2011 en adelante, conducida por algunos sectores políticos, hizo que el que más gritaba, más recibía. Y no necesariamente el que más grita es el que más necesita la regulación. Yo respeto mucho los estudiantes universitarios, respeto mucho, pero en realidad tengo un problema en el sistema de educación preescolar brutal en Chile. Y ha tenido mucha más baja inversión que el sistema universitario. Tenemos un problema de deserción escolar, que es una tragedia oculta, y tenemos mucha menos inversión que el sistema universitario. ¿Por qué no brillan? Y tenemos un problema brutal del CINCE de ayer, en la educación completa, y no hay un cambio profundo en la retención de estudiantes del sistema, porque casi todos nuestros recursos están yendo al sistema universitario. Y es maravilloso. Pero uno de dos entra al sistema universitario, y del que queda fuera, un tercio sale del sistema educativo. Igual lo que estamos creando son bolsones de pobreza que no nos atendemos porque parece ser que nos miran. Lo mismo pasa con la reforma pensional. Estamos mucho más preocupados sistemáticamente de tratar de mejorar de buena forma la PTU o la pensión para aquellos que no tienen un sistema o ahorro en la AFP y no nos ponemos de acuerdo para los que tienen ahorro en la AFP de cómo resolvemos problemas porque efectivamente no son movilizados por el. Y tuvimos decisiones que tomar bastante brutales. La primera, la constitucional. Ese acuerdo del 19 de noviembre lo que logró fue básicamente resolver de alguna forma una de las partes. Que era, estamos paralizados institucionalmente, hay que resolverlo vía la constitución. Uno tendrá dudas si esa es la solución, no voy a decir que solución final, pero al menos alguien dijo en vez de agarrar los cachos y botar la moneda del presidente que estaba, que es mejor que hagamos un texto nuevo para ver si esto no resuelve el problema. Y dejamos pendiente, pero es una bola separada ahí, lo institucional. Podemos resolver la Constitución, pero el banco estaba más tarde porque la Constitución lo diga y la PGU va a mejorar y vamos a ver si está mejor de pensiones porque cambia la Constitución. Ni la vivienda para demorarse 3 años, la vivienda social de integrarse y no los 9 que se están demorando actuales, ni los permisos ambientales van a funcionar, ni la patente de la municipalidad va a funcionar porque la Constitución funciona. Es una mentira que desde los políticos defendemos, para no hablar de otra raza. Pero que cuando uno está en la calle, y ahí estoy viviendo, le puedo decir abiertamente, porque es una falacia. Porque nuestro problema en general tiene que ver con la eficacia institucional del mundo privado y del mundo público para resolver los problemas, y la regla de convivencia general o el pacto social que son la Constitución probablemente nos puedan dar contexto, pero no soluciones respecto a cómo avanzar. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El texto de la Constitución o el cambio de las reglas institucionales? Y yo creo que nos tiramos un poco a la piscina, porque descomprimimos el conflicto político con la Constitución, pero no hemos cambiado el sistema de reglas. Mi gran decepción es que quizás aprobamos o no el texto en diciembre, y el día después la gente se da cuenta que está con la misma regla del registro civil, que tiene el mismo problema con el RCH, y tiene el mismo problema con el Banco de Estado y la CUCHI. No está mal. Y después de eso viene el populismo, porque alguien dice entonces no, el problema no son las instituciones, no son las constituciones, sino el problema son los que están, entonces vote por mí para que se vaya el otro. Para los que estudian derecho no entenderán, populismo es hacer de lo complejo algo simple, y normalmente se instala alguien que dice, ven, no era la Constitución. Ven, no eran las instituciones, son los que están. Entonces saquemos eso y elijan a mí porque yo soy Dios y salvo todo, y cada vez temprano ese Dios dice, bueno, que no lo puedo hacer porque la verdad no me da los votos, entonces lo que tiene que decir a mí es darme el poder supremo para hacerlo yo solo, y tarde o temprano termina cambiando la regla para hacer una especie de dictador democrático hacia adelante. Si fracasan las instituciones de la democracia en la comunidad, miren este caso, 1961, Constitución de Venezuela.
1961. Una constitución bastante buena. Partidos políticos que se robaron con ruedas del sistema político, corruptos. Metieron preso al que quedó a hacer un golpe de Estado, Hugo Chávez. Rafael Caldera decide liberarlo porque era tan popular, para tratar de hacerse popular por su liberación. Lo primero que asalta Hugo Chávez, obviamente, la Constitución, y al asaltar la Constitución cambia la regla del juego, y cuando la economía empieza a desplomarse entre él y Maduro, empiezan a hacer que el problema del texto y han ido haciendo constituciones sistemáticamente o cambios constitucionales para poder justificar. Orbán, para poner un ejemplo de otro lado, extrema derecha, un criado. Primer ministro de Hungría terminó su discurso diciendo que él creía en la democracia iliberal. ¿Qué significa eso? Que básicamente cree en un régimen autoritario institucionalizado y por lo tanto la Constitución no se respeta y da lo mismo. Lo importante es que básicamente él tenga los votos suficientes para hacer los cambios que sigue haciendo. Yo sé que muchos han hablado con Bukele y después de lo que esto. Voy a apostar mi vida a que lo Bukele va a terminar igual que Fujimori en Perú. Mucho poder para controlar la población hasta que un minuto que se engolosina y empieza a cambiar la regla para sostener ese poder. Y por lo tanto, esa no es la salida. La salida tiene que ver con resolver algo que no está en el texto, sino que está en la institucionalidad y que no es simplemente el cambio de norma. También chiquillos los más jóvenes los que me digan que esto es un problema que la Constitución del 80 la hizo Pinochet, Humano, no sé quién, y la del 2005 y que esta la hizo Baradita, no sé quién, en la pasada, sí, eso no es el problema. Ojalá que no, pero no es el problema. El problema es que tipo de institucionalidad vamos a crear que sostenga las soluciones prácticas hacia adelante. La buena noticia que tenemos, después de la parte trágica, después de la película de la parte mala, es que tenemos una nueva oportunidad de renovar la casa, o de renovar este compromiso con el país que soñamos, o más bien de doblar el espíritu, a partir de la construcción de una nueva constitución. Pero creo que hay que hacer algo original, dejar de jugar a que la construcción de la Constitución es una pelea entre los Jedi y Darth Vader, entre el lado oscuro de la fuerza y el resto, sino que básicamente el lado luminoso, ¿no sabe cómo se llama el otro lado? ¿Luminoso? El lado luminoso de la fuerza, sino que esto no es una disputa entre buenos y malos. Las constituciones son tres cosas. Son ante todo leyes fundamentales, son la punta de la pirámide normativa. Son lo más importante y relevante para fijar el resto de los ordenamientos jurídicos. Pero también son ante todo una forma de organizar el poder, de fijar las reglas de convivencia entre los distintos poderes del Estado para que no se acumulen ni se concentren en uno de ellos, pero también para que efectivamente fijemos límites al poder que no es. Los que no son derechos, cuando están nombrando, las constituciones surgieron y fueron un invento. Cuando estaba en crisis la monarquía, porque alguien dijo, oiga, si el señor no puede mandar solo, no puede decir como vivo, como duermo, no puede quitarme la propiedad cuando se lo ocurra. Los reyes militares tenían derecho hasta la virginidad de las mujeres de la casa. Hasta ese nivel llegaba el poder en su minuto de la autoridad que tenían, hasta que la Revolución Inglesa, de 1688-1689, hasta que la Revolución Francesa, hasta que la Revolución Norteamericana, empezaron a debatir la idea del poder supremo de una autoridad que hacía lo que quería con nuestra vida. Y no lo vamos a limitar. Le vamos a poner el freno. Ante todo es una forma de decirle pagué y le vamos a fijar reglas para el ejercicio del poder. Eso se llama Estado de Derecho. Poder sujeto a normas. Formas de controlar el poder. Y nosotros hemos transformado la Constitución en esa caricatura de atrás. El que siente Baladí, ¡ah, qué mono, bueno! ¡Ah, que siente los republicanos ahora que están más! ¡Ah, que se buena noche! En vez de ser una forma de limitar a cualquiera que esté en el poder, lo que estamos haciendo es transformándola en un instrumento de poder de legislación. Y parte importante del debate, para empezar, tiene que ver con romper la caricatura. Las constituciones son de todos. Ojalá que no tengan dueño. Ojalá no tengan apellido. Pero existe la constitución de Pinochet, la de Alessandri, la de Portales. Mientras más neutra, más de todos es. La Constitución Federal Norteamericana es una constitución, la ley federal es una constitución que básicamente fue construida por todos los estados y todas las entes como propia. Hasta tal punto que no ha sido reformada de verdad, con la enmienda está reformada nunca. La ley federal alemana le hicieron 4 generales escondidos con Benito Bauer. Pero los alemanes la ratificaron en un plebiscito diciendo nuestra y se acabó la discusión. Lo que hemos hecho nosotros siempre es tratar de cautivar este debate respecto a quién es el dueño de la Constitución. Y
Y el día que esta constitución tenga un dueño, se acaba la constitución porque en 4 años más alguien va a ganar la elección y va a decir yo quiero ser el dueño ahora. ¿Por qué no? Yo también quiero tener la constitución Sitges, la constitución González, la constitución de que sea, porque quiero que sea. Hay que entender que el texto constitucional, por lo tanto, viene a mejorar la situación de contexto que le dije, que resolver cómo el pacto social, la forma de organizar el poder y la ley fundamental se transforman en instrumentos útiles para construir el país que no supimos perseguir. Y tenemos que dar un diagnóstico común. En materia económica, algunas cosas básicas, pero una cosa al principio. No todas las constituciones tienen definiciones económicas hacia adelante. La Constitución norteamericana o algo de ella no dice una palabra de economía, una. De hecho, ve la enmienda y tampoco dice nada salvo respecto a las libertades económicas en general, a lo que no tiene que hacer el Estado con la autonomía. Dice que uno puede portar armas cuando quiera, la enmienda 3, pero no dice nada respecto a la economía. La verdad, la incorporación de las ideas económicas a la Constitución es de reciente data. La verdad, la mayoría de las constituciones incorporaron ideas económicas recién después de la Segunda Guerra Mundial y hay algunas cosas que esencialmente nosotros hemos rescatado sistemáticamente en nuestro ordenamiento que pueden ser instrumentos para resolver el contexto original. Lo primero, defender ante todo la idea de que la fuerza creadora de una sociedad depende de la fuerza creadora de las personas. Y que si tú limitas esa fuerza creadora, limitas la capacidad de desarrollar hacia adelante. ¿Se acuerdan de ese gráfico que la Biblioteca de Chile estaba acá? Y tenía que estar acá. Es por la falta de innovación e inversión en innovación. La inversión en innovación no es nada más que gente que esté dispuesta a doblar el clima y poder el riesgo de doblar el clima. Eso nunca pasa desde el poder, sino que pasa desde que el doble el clima. Y por lo parte importante, defendemos ese principio. Lo segundo, gran idea que tiene que estar incorporada, que es un continuo, es la idea de la no arbitrariedad. De que nadie puede decir quién tiene derecho a algo y quién no tiene derecho simplemente por factores individuales y personales. Este debate lo puedo verlo como abogado, para muchos de ustedes. Cuando se defendió la idea del subsidio o el financiamiento de la educación privada en Chile. Era absurdo que, dependiendo de las instituciones que tú estudiaras, tenías derecho a no tener beneficios estatales. ¿Por qué el Estado iba a decir cuál es la institución que yo tenía que estudiar para dirigirme a mí, a ese tipo de instituciones? Porque si no, el Estado no ponía un peso. Hay algo de la regla del principio de modificación que ha sido olvidado por nuestro economía. El trato justo, la no modificación tributaria y la libre competencia. Y hay que empezar en este nuevo proceso en pensar dónde y cómo falla el Estado. ¿A ustedes les parece normal que el Estado, cuya principal tarea en la historia, lo dije cuando partieron, no sabe la razón por la cual parte del Estado moderno? ¿Alguien se lo ocurre? El Estado moderno es parte, porque los pueblos se agarraban a coscachos y se saqueaban entre ellos. Yo tuve el privilegio de vivir en Italia el año pasado y me acuerdo que vivía un pueblo que se llamaba Sarzana, al lado de Leipzig, que era amurallado entero. Y cuando hablabas con los viejos del pueblo te decían es que nos amurallamos porque los de al lado, que estaban a 3 kilómetros de Leipzig, nos saqueaban. Y vivíamos encerrados acá porque el reino que nos ofrecía, el señor feudal que nos ofrecía, protección. Eso era todo. Tenía un ejército de disposición para defender contra el otro. ¿Les parece natural que el Estado que nos brinde esa primera seguridad por la cual nace el Estado, que es sentir que mi señora puede volver sola en la noche a mi casa sin que la salten, no esté preocupado de eso como prioridad dentro de la ciudad? Eso tiene que ver también con lo que pasó en la elección reciente. Obviamente el primer deber de la construcción constitucional tiene que ver con las seguridades individuales y la protección de la seguridad personal. Y que también tiene que ver con la segunda dimensión, y la protección de la seguridad económica y la idea de que puedo desarrollar mi negocio sin que me lo expropie o sin que me lo saquen. La segunda dimensión del Estado tiene que ver con algo también básico. Me parece natural que después de que un servicio público no te entrega un beneficio que tú tenías derecho a recibir, no pasa nada si no te lo entrego, y te das cuenta 8 años después que tenías derecho, la PGU, por ejemplo, 160.000 hogares en este país tienen derecho a recibir pensión solidaria del Estado y no lo reciben. Porque el Estado no sabe cómo controlar. Y parece que era lo mismo. Para la discusión la tuve como ministro, cuando tratamos de dar bonos
Y yo reclamaba con el funcionario y decía, oye, ese problema que no le diga con una persona es un problema del Estado, no un problema de la persona. Y me decía, no, porque la gente está acostumbrada a hacer fila, así que mejor que no venga a pedir. Entonces el Estado tiene que resolver este problema de cómo dedicar a quien no tiene y no al revés. Seguimos las instituciones. Segunda gran reflexión, ¿por qué fracasó el proyecto de la convención? Porque no regulaban las instituciones que daban normal funcionamiento a la economía. Al Banco Central le daban atribuciones políticas que no tenían que cumplir. Mataba la ley de presupuestos, la ley de iniciativa exclusiva, la idea de la iniciativa exclusiva del presupuesto. Me gusta que los estudiantes son más nuevas, pero ¿ustedes se imaginan que un parlamentario pueda prometer gastar plata y no ser responsable de muchos de estas leyes? Eso no va a ser Chile. O sea, por eso lo prometía la convención. Decía simplemente que todos podían prometer la elección. Acabo de ir a una elección, que probablemente, por razones, prometí la elección, porque algunos candidatos prometieron los mismos proyectos tradicionales. Eso no es cierto. Que lo más parecido al cohete moderno. Vote por mí y lo voy a compartir. Imagínense si eso puede hacerlo con plata pública, no con la plata de los tradicionales. Vote por mí y le doy un bono a toda la gente que vendía. Vote por mí y voy a aumentar y regalar casas a todos los votantes por mí. Y eso se rompió un principio fundamental, que es la idea de que la institucionalidad del Estado o presupuestaria corresponde al poder ejecutivo. Para no alargarlo más, lo que quiero decir finalmente es que esta idea culminante de que avanzamos a un lugar que no sabemos dónde queremos llegar, no ha sido la discusión que ha marcado el proceso constitucional. Pasamos de la primera borrachera, que era, le parece ser que vamos a arreglar todos los problemas sociales a través de la Constitución, a una segunda borrachera que creo que la discusión actual es que parece ser que la Constitución no va a servir para nada. Y cuando tenemos que rechazar lo que haya, un señor vivía en la plaza me decía, ¿y usted qué va a votar por el plebiscito constitucional? Porque va a dar rechazo. Adivino, que me lea el texto para poder resolver qué es lo que quiero hacer, porque si no, no podría votar. ¿Qué nos pasa en general en el debate constitucional o el lugar que estamos? Creo que no hemos discutido en serio qué es lo que queremos para enfrentar el futuro. Y aquí hay dos caminos distintos. Quienes creen que el problema de Chile se va a solucionar simplemente fortaleciendo el Estado, la discusión pasa a ser entera del mundo, y los que creen que simplemente el problema de Chile se va a resolver fortaleciendo el mercado. Konrad Adenauer, el que rescató a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, tenía una frase maravillosa que decía: lo que necesita la sociedad es tener todo el mercado que sea posible y todo el Estado que sea necesario. El mercado mundial lo que tiene que regular y que el Estado regule lo que tiene que regular, pero no es ni lo uno ni lo otro. Y lo que tenemos marcado en nuestra discusión constitucional actual es que parece que hay algunos que dicen que el Estado tiene que producir litio y otros que creen que la economía funciona sola y se regula sola. ¿Qué dice este proyecto que está en discusión hoy día? Algunas señales nos da del proceso que el proceso que estamos viviendo parece estar más sano que el anterior. Los que están muy de nuevo, hoy día estamos en la segunda fase de un estadio, o sea, de un partido de tres tiempos. El primer tiempo fue un anteproyecto redactado con una comisión de expertos. El segundo tiempo es un consejo constitucional que todos elegimos que redacta sobre ese anteproyecto un texto. Y el tercer tiempo es un plebiscito final. ¿Qué tenemos? Primero se jugó la tesis, que Chile requiere un Estado social y democrático de derecho. Les pido por favor que no se compren las caricaturas. Todo lo que ustedes van a debatir el Estado subsidiario y el Estado social lo están utilizando. La definición que hace el artículo actual, el artículo tercero, sacándole el tamiz del fanático, hace factible ambos mundos. Dice primero que el Estado debe proveer servicios o derechos sociales, pero también dice que lo debe hacer a través de la colaboración público-privada directamente y de manera progresiva. Al debate institucional es como Estado social de derecho, que es como decir, seguir el coro de la U, es bastante ridículo, porque el articulado define bien que ambas cosas deben subsistir. Y la verdad que es mentira que nuestra constitución actual no lo permite. La constitución actual permite cosas como la gratuidad universitaria o el auge, que es prestación de derechos universales de manual, y permite también que haya actividad privada, que haya provisión de educación privada, por ejemplo, en nuestra universidad.
La verdad, ese debate es más bonito de todo y la conclusión lo resuelve de buena manera en el anteproyecto actual porque dice ambas cosas. Estamos claros. Aumento progresivo de derechos sociales proveídos por el Estado, pero la provisión, lo público no lo estatal, puede entrar también el privado proveedor y además, de manera bastante razonable, dice abajo, respeto a la autonomía de los grupos intermedios, o sea, que ustedes puedan hacer lo que quieran hacer, y el avance progresivo de la responsabilidad fiscal, es decir, en la medida en que haya gasto posible. O sea, lo mejor del Estado Social de Derecho y lo mejor de la idea de subsidiariedad están incorporadas en el texto actual. Después dice, de alguna manera, protege y garantiza lo que es esencial en la limitación del pueblo, que la propiedad no puede ser tocada si no es pensando en la función social, agrega a la idea de la función social la idea del desarrollo sostenible que no estaba en la Constitución actual, pero luego dice que dentro de la función social de la propiedad también puede ser que el Estado tenga que expropiar, ya no usa la palabra precio justo, lo que dice específicamente al precio de mercado, no es la interpretación allá va, pero incorpora la idea de que si amenaza el desarrollo sostenible puede ser hacia adelante. ¿Qué dice la ley de competencia? Que es mi obsesión y lo que yo estaba haciendo en la tesis doctoral, es que básicamente debe proteger, porque la nuestra Constitución dice que debe proteger la libre competencia. ¿Qué es esto? Es que básicamente nuestra economía tiene un problema gigante de concentración, no de riqueza, sino de concentración empresarial hasta el punto que se ha desarrollado una estrategia que se llama compras asesinas para matar startups en Chile. A los que piensan una startup, lo que está pasando en nuestro mercado, y hay harta data de esto, es que si tú descubres una startup que puede crecer rápido y todavía no vende para inventar, te hace, te la compro. 2 palos verdes para ti. El emprendedor se va a pedir para su casa, se llama 2 palos verdes, el que vende esa empresa la pesca, la rompe y la bota, porque la está llamando competencia. Y por lo tanto, lo que se ha ido generando en una economía con estos grados de concentración es un incentivo perverso para que el más grande compre a cualquier competidor y lo mate antes de nacer. Esto no es solución. ¿Saben por qué Facebook se compró Instagram? ¿Alguien se lo ocurre? ¿O WhatsApp? Porque eran las únicas aplicaciones reales que podían desarrollar la competencia. No lo compraron. Si WhatsApp podría ser perfectamente un competidor de Facebook, creando perfiles, creando modelos de negocios similares, creando modelos de auspicio, y lo que hizo muy bien, inteligentemente, desde el punto de vista económico, Mark Zuckerberg, es ir a comprarse todos los potenciales competidores que se compran para Facebook en el mundo. No es porque ustedes se vean fotos chiquillos o vean los reels, sino porque tiene toda la base de datos de información de consumidores hasta tal punto que soy parte. La verdad, para comprar auspicios, tengo un proveedor en el mercado de las redes sociales competitivo hoy día, se llama Facebook, y si yo poner auspicios, o me quieren pagar por auspicios, yo poner auspicios, solo tengo un precio de mercado. Anulamos ustedes. Tengo poner auspicios en redes sociales y el precio me lo fija Facebook. Porque para Instagram también. Y para WhatsApp también. Y el único que lo fuera fue Twitter, que Elon Musk se lo llevó con Twitter. Esto no es un fenómeno global, es un fenómeno local. Acá en Chile se están comprando biotech, laboratorios chilenos, en fase de desarrollo, estudiantes como ustedes, que están creando soluciones de negocios de primera línea farmacéuticas antes de que salgan al mercado, o porque quieren su valente, o porque quieren que vayan a una competencia. Si usted no quiero mirar la frase, pero si usted fuera el medio diario, y aparece un competidor que inventa un producto igual, ¿qué haría? Hoy día el mercado no impide que tú lo compres antes de que salga al mercado de la organización. Esto es el gran debate mundial en materia institucional en Chile, Estados Unidos, completamente. Entonces, aquí está el debate del emprendimiento lineal de Estados Unidos, la PTC, la modificación con la enmienda a la Constitución de Estados Unidos, lo que está pasando en la Unión Europea de Incorporación sobre reglas sobre plataformas digitales, ha puesto el debate institucional principalmente para el desarrollo del emprendimiento en esta punta de la isla. ¿Qué pasa con los emprendedores? ¿Cómo desarrollan su negocio? ¿Cómo garantizamos la competencia? Aquí hay algunos que están lo auspician, marcas de cerveza. Podrían ser bajados todos, ¿verdad? ¿Qué pasó con Cross? ¿Alguien se acuerda de Cross? ¿Alguien son muy jóvenes? Aquí los viejitos tomamos Cross. Cerveza artesanal. Vamos a comprarse seguro, sí.
¿Han visto anuncios en los supermercados? Cada día menos. No, eso no es la marca, se lo he puesto en 2 años más no hablar de cosas. ¿Por qué la marcó? Porque era una cerveza que había crecido tanto como competencia real, que tarde o temprano podía ser una amenaza, pues es mejor comprar para la ganancia. Bueno, nuestra innovación constitucional, lo más valioso de lo que tiene el texto en materia económica es que por primera vez habla de que hay que garantizar la libre competencia y conciliarlo con la idea de libertad de empresa. Un emprendedor me dice una vez, oiga, pues yo estoy creando esto y lo quiero comprar por 2 palos verdes, ¿qué me hace el Estado? No lo compro. La educación quiera, ¿no? Obvio, yo no me lo compro. Quiero establecer patrones regulatorios que permitan saber que al comprarlo, obligo al comprador a sacar al mercado su producto y no eliminarlo. Y por lo tanto, hay algo que garantiza este texto que no garantizaba hacia adelante, que parece ser que hay un músculo para los emprendedores proteger de mejor manera el desarrollo de su negocio, porque si alguien lo quiere comprar, va a haber un tribunal de libre competencia que va a regular de alguna forma que esa compra no elimine su producto en el mediano. No lo dice el texto, pero lo que han hecho estas constituciones hacia adelante es avanzar ese día. 2 láminas más y abrimos. Una más. ¿Saben? Esto es un gráfico de las palabras más repetidas en los 3 textos constitucionales. El original, el de la Convención de Stingo, cuando me han tratado de Stingo, y en la Convención o el proyecto constitucional actual. En este gráfico van a ver que las palabras más repetidas en la Constitución de la Convención del 2022 eran justicia social e indígena. Eso lo fue en la Constitución, que es la que está a la derecha ya, en el proyecto actual, las más repetidas son partidos, en el sentido de regular los partidos políticos, la segunda es justicia y la tercera es social. Y se caen otros conceptos. Y se parece mucho más en el gráfico a lo que era la Constitución actual. Ojo también a los que defendieron la fantasía de la Constitución de 80. ¿Saben cuánto de la Constitución de 80 es exactamente igual a la Constitución de 1822, de la 1823, de la 1828, de la 1925, 1823, el 40%. La verdad, de esta idea de la continuidad institucional de nuestras constituciones son casi intactamente iguales. Si hay que haber cambiado una constitución hacia adelante, es esto que les estoy mostrando. ¿Cómo regula la economía? ¿Cómo regulan los equilibrios de poder del Congreso, del Poder Legislativo? Y por lo tanto lo que tenemos es que parece ser que esta solución del anteproyecto en materia económica sigue nuestra revisión constitucional y no rompe lo que funcionaba bien, agrega algunos valores. Los voy a saltar para decirles una cosa más. Buena noticia, no caímos en el pozo. No solo no caímos porque no cayó la moneda, no caímos porque no terminamos con un texto constitucional que respondría a la idea del lado oscuro o el lado luminoso de la fuerza, sino que parece ser que volvimos a crear un texto que avanza en lo que debería ser el futuro de nuestro país. ¿Una hoja de ruta? Ni siquiera una hoja de ruta. Ni siquiera un GPS. No nos pone el destino, pero nos dibuja un camino. Y por lo tanto nos da la libertad de avanzar con el Código de Verde a redefinir lo que es nuestro proyecto de país. Chile necesita urgentemente un proyecto de país. El proyecto país de los 90 lo construye. Lo tenemos. Queríamos ser una sociedad de clase media, una sociedad con básicamente un modelo productivo que permitiera sustentar, y de ahí nos emborrachamos y pensamos que teníamos que transformarnos en otra sociedad. En Finlandia, en Suecia, en Dinamarca, en otros lugares. Y eso nunca ha funcionado en Chile. Chile no se parece a nada de lo que hemos visto como modelo de desarrollo. Esa es la gracia de Chile. Sus textos constitucionales, su forma de resolver los conflictos y su modelo institucional es sui generis, es único. Ha sido construido y fue construido para Chile. Nos vamos a ahogar cada vez que alguien quiera refundar la historia de este país y vamos a avanzar cada vez que nos demos cuenta que nuestra tarea es reformar. ¿Preguntas que nos quedan pendientes? La primera es si lo que viene nos va a permitir salir del dilema de los países que son medios. Igual que la mediodía de Chile cuando no se sacan 4. Todos los días se pregunta si un día me saqué un 7 o voy a ser un profesional del medio. Profesional del medio no se ahoga, pero sobrevive.
con respeto a los que están abajo, voy a enseñar que me dice, dos peladas. Pero la respuesta es, ¿vamos a poder superar eso? ¿O vamos a llegar a donde queremos llegar? Que es una sociedad desarrollada y justa. Y esa respuesta no la da la Constitución, sino que nos da las reglas para construir esa sociedad. Segunda gran pregunta que nos da este texto es ¿quién va a ganar? ¿El populismo o la democracia? En la mayoría de las sociedades del mundo, la mala noticia es que está ganando el populismo. Acá en los países vecinos a México. Dice una vuelta por todo el continente y van a decir, está pasando. Populismo de izquierda y derecha. O va a ganar la democracia, que ha sido nuestra forma de resolver siempre. Rotación de gobierno, respeto a la institucionalidad, republicanismo, soluciones complejas a problemas complejos. No está resuelto y quiero llevarte el debate y ir estos 3 meses. Y la última gran pregunta es si vamos a lograr llegar a ser una sociedad desarrollada. ¿Qué creo yo? Y con esto termino. Que parece ser que empezamos otra vez a salir del pozo ciego, protegiendo de buena manera primero, a eso me olvidó Lucho, nuestra economía a través del texto constitucional, pero sobre todo resolviendo de buena manera el conflicto en que estábamos insertos. Nuestro problema nunca fue la constitución. Con el problema del tránsito de los varios, no es la llave inglesa, es cortar las goteras. El problema de fondo de nuestro país es si vamos a tener un proyecto del siglo XXI. Y de ahí ver si esta llave inglesa o esta constitución es el mejor instrumento para resolver esa crisis. Cada vez que uno se enamora del instrumento, hace fracasar el país, cada vez que uno entiende que el problema es nuestro modelo de país, resuelve la crisis. Las constituciones, mientras más mínimas y neutras, igual que la llave inglesa, sean, más eficaces son para solucionar. Lo más importante del problema que hemos tenido estos últimos 3 años, y por lo cual el populismo permea, es que hemos tratado de convencer a los ciudadanos que nuestra economía y nuestra institucionalidad depende de quién es el dueño de la llave inglesa y la llave inglesa es el gobierno. Tenemos una oportunidad. La gran diferencia con otras cosas es que las sociedades se juegan su desarrollo justo en estas cosas. Los países no fracasan por tener malas constituciones o buenas constituciones. Fracasan porque se entraba en el conflicto de resolver la constitución. Hay un solo dato que les dejo para terminar. Hay una correlación directa entre países que más constituciones tienen y menos ingresos tienen. ¿Saben cuáles son los países con más constituciones en Latinoamérica? Venezuela, Haití, hoy día. Y por lo tanto, mientras más largo sea la hoja de ruta que defina la constitución, o más neutra en el sentido político, más posibilidades tenemos de ir hacia el desarrollo. Muchas gracias. Bien, tenemos un breve espacio para formular preguntas y comentarios, si los hay. ¿Vos sentaros? Sí, por favor. Toma Es asiento. Diego, ¿sí? ¿Puedo pasarte? ¿No? Muchas gracias, Sebastián. Primer comentario banal. La otra película que tiene segunda hora es Shrek. Bueno, no, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Es algo una cosa importante, porque hablar de que Chile tiene una identidad que es marcada. Y yo creo que no es propio de Chile, sino que es de la época que estamos viviendo, que es una crisis de la identidad. En Chile tenemos una identidad cuando hay fútbol, cuando pasa el mundial, cuando hay terremoto, o cuando se cae el minero, cuando está la Teletón, y ahora con la Constitución del 22 se generó también, con el proceso ahora hay algo así como una identidad, no es algo constante. Necesitamos de estos elementos extrínsecos o sobrenaturales políticos para generar una identidad, y la identidad chilena probablemente es algo que es muy frágil hoy. Y eso contribuye a la falta de una articulación de una nación propiamente tal, lo que dificulta a su vez la articulación de un proyecto político. Entonces, ¿qué comentario tendrías ante esta observación general? Mira, Macron tiene una gran frase, Macron es presidente de Francia, que dice, el nacionalismo es una enfermedad, el patriotismo es una virtud. Yo creo que nunca hemos sido nacionalistas en esa idea de una identidad única que tiene ciertas características étnicas, etnográficas,
culturales homogéneas. Y nunca hemos pegado mucho de esa enfermedad, para decirlo de alguna forma. Pero sí tenemos patriotismo, que es lo que tú dices, que en minutos de crisis aparece esta idea de identidad nacional. El problema de la modernidad es que se ha ido exacerbando las características asociadas al nacionalismo. Yo he escuchado una frase increíble que estará explicada al presidente actual del Consejo Constitucional, no me acuerdo si eran por la raíz de nuevo, la raíz de nuevo sí, pues, que Twitter dijo como, ella no representa a Chile porque es rubia, no sé qué. ¿Quién representa a Chile? ¿Quién? Dibujen un chileno y yo creo que puede ser de cualquier forma y esa es parte de nuestra creación patriota. Que puede ser O'Higgins, un colorín que se llamaba Riquelme, que fue O'Higgins, que su papá era escocés, y era chileno, que puede ser ella, y que puede ser alguien un mapuche, o sea, no hay claramente una definición de la identidad, porque nuestra idea de patria tiene que ver más bien con esa pluriculturalidad con la que nos formamos. Es cierto, nuestro gran debate hoy día es cómo se han exacerbado las identidades de la minoría que han creado fragmentación, pero parte importante de lo que pasó desde el rechazo de la Constitución, del texto anterior, es que yo creo que volvimos a la idea de la gran mayoría de una identidad diversa, patriótica, pero no pegada a la nacionalidad. Por eso era tan mala la idea de la plurinacionalidad en términos jurídicos. ¿Por qué era mala? Porque si tú decides que eres muchas naciones, entonces ¿qué es Chile? No una nación, no un Estado, solo una figura jurídica que está para en el texto. Independientemente que tú quieras reconocer tu pluriculturalidad, la idea de la multinacionalidad lo que hace es que Chile se transforma básicamente en un texto jurídico que nos une, porque el resto somos puras culturas identitarias diferenciadoras. Y esto lo saca además de esta idea europeizante, de la idea de España u otras sociedades que en realidad lo unitario era el rey, y por lo tanto ahí sí tenías un estado ficticio que era una familia que unificaba a los reyes. También sigo con el manual, yo creo que sí tenemos patriotismo. Y que lo que tenemos que saber cultivar es que nuestra nacionalidad está asociada a esa idea de patria y no a la idea de nación. Porque si lo asocio a la idea de nación, se le parece una patria. Profesora Almeida. Hola, sí. Buenas tardes. Mi pregunta va un poco más hacia la innovación, o mejor dicho, cómo uno moderniza las instituciones. En parte, hay veces que como luchando con lo político también y con la opinión pública, no hay forma. Pongo un ejemplo. Bueno, yo soy extranjera, entonces el tema de la migración uno lo conoce de cerca y te hablan, ok, Chile tiene una crisis migratoria, pero ¿sabes cuánto demora que le vean los documentos a un inmigrante cuando llega a Chile? Aproximadamente entre 2 a 3 años. Entonces, no tiene ya mucho sentido que tú hables de expulsión de alguien que no le viste sus papeles en 3 años y estuvo en Chile 3 años. Entonces, hay una falta de modernización de muchas instituciones y hay un problema de que esa discusión no se da y no se da en lo que se necesita. De nuevo, están los resultados de las pruebas de enseñanza media ayer, donde dice, bueno, que en matemáticas no lo saben. Bueno, pero hay un informe del Ministerio de Educación que te dice que el 4% de los profesores de enseñanza media tienen formación en matemáticas. Entonces, ¿qué esperas? ¿Un milagro? ¿Acaso? ¿O qué? Y eso va conjuntamente con, de nuevo, lo que tú mostrabas de Laurita, de que Chile debería estar acá y está acá, pero para eso actualmente las 3 carreras que necesitas que las personas se formen son matemática, estadística y ciencia de datos. Son las 3 en el top mundial. Están. Y no tenemos ni la discusión ni la base para realmente intentarnos mover hacia esa modernización que necesitamos en varios aspectos, desde educativo como político e institucional. Entonces, ¿cómo luchan con la política y la opinión pública en ese sentido? Yo tengo una crisis migratoria. Lo que yo tengo una crisis migratoria es una crisis del Estado, que es un Estado fallido en muchas dimensiones. Es poco popular decirlo, pero no está en el Estado, porque en el fondo, nuestro problema de fondo tiene que ver con una institucionalidad que no da el ancho para regular el proceso de la modernización.
Chile, solo para el dato, porque yo sé que uno busca enemigos siempre, entonces ahora todos los culpan en algunos lugares son los migrantes, se necesita una idea ridícula para un país que no tenía migración y que ya tiene una tasa de migración más baja que casi todo en Latinoamérica. Ya tenemos 7% de migrantes. Lo que pasa es que ha sido muy explosiva en el ciclo de tiempo, pero estamos en tasas normales respecto a otros países y su migración de igual nivel de desarrollo que Chile. Claro, lo más está arriba, bueno, está arriba. Pero no significa que tengamos más migrantes que otra sociedad con los mismos ingresos que nosotros. Nuestro problema tiene que ver con un Estado que falla. Y por lo tanto, no ha podido hacer una migración ordenada, no puede regular la migración normal, y lo que está haciendo, de mala forma la política, es echar la culpa al migrante. Cuando tu problema es el Estado, el que debería seleccionar, filtrar, determinar, regular, y después tiene problemas del migrante, como lo hace con el tema de seguridad. Yo otro día escuchaba el problema de seguridad, el problema de autopistas que no protegen a los ciudadanos. O sea, el problema es que las artes de la autopista concesionada y no hay el Estado que falla en brindar seguridad, y así sucesivamente. El problema del emprendedor no es que no pueda acceder a la tasa más baja, es que no sabe y no conoce suficientemente la institucionalidad pública. Con Carlos, gran amigo que tuvo la cual fue trabajando tanto, y uno le puede echar la culpa al emprendedor que no sabe qué fondos tiene el Estado. Entonces, el Estado debería poder simplificar sus trámites para que la gente acceda, porque el Estado le hace bien que el emprendedor le dé bien, porque finalmente desarrolla la economía y paga más impuestos para el Estado. Pero aquí lo que es fósil, no lo que es fósil, entonces no debería ir. Hay algo ahí de un Estado fallido desde la construcción de la Constitución del 80 que no está en nosotros. Insisto que la política es la que menos lo toma en la mano porque los funcionarios fueron designados por la misma política, pero el Estado está fallando. Tres datos rápidos, y con esto termino, lo dije la pasada. Una vivienda social promedio entre 90 y 98 se demoraba 3 años en ser entregada. Estamos bordeando 10 años. Un Estado más rico, con más plata, una sociedad más desarrollada, se demora 3 veces lo que se demoraba en el año 90 cuando era un país pobre, con más nivel de pobreza y con más demanda de vivienda. Es un dato real. Yo entiendo que yo una vez fui al central a entregar vivienda y yo dije, esta es la vida, que la gente va a estar feliz y que no se va a dejar escuchar. Con toda razón, porque me entregaron la vivienda 9 años después. Yo tenía un hijo, la tengo 4. Me separé, postulé, no pude divorciarme formalmente, porque postulé junto a mi marido por el ingreso, me casé en la casa para la universidad, pero en el fondo, de esa satisfacción de haber sido recibido en una casa después de 9 años, se transformó una frustración respecto a su propia expectativa. Un problema de mercado, un problema de Estado. Falla en la asignación de recursos básicos. Y yo creo mucho en el Estado, no soy de aquellos que creen que no tiene que haber Estado. Creo que el Estado tiene que haber Estado social y el Estado presente. Con todo ello, yo escucho el gobierno Boris que dice, segundo ejemplo, lo de la Empresa Nacional del Litio, con la Golfo, y yo fui vicepresidente de la Golfo. Y había un funcionario que ganaba litio, uno. ¿Sabe el costo de aprendizaje en crear una empresa sola bien? En crear una empresa, en aprender a explotar litio, en financiar y fomentar el desarrollo del litio, para poder exportar litio cuando el Estado tiene un instrumento precioso que se llama regulación y que podría amarrar el cogote a la empresa, sacarle toda la plata posible, destinarla a las instituciones. ¿Por qué el Estado tiene una empresa que produzca litio si no es para crear más ingresos para el mismo Estado? Porque esto es el número que alguien diga por qué va a ser más eficaz lo estatal que lo otro, y la generación de ingresos para el Estado. No le interesa que el privado gane más plata. Entonces, el Estado gane más plata, busque el camino mejor para que el Estado tenga más ingresos por su riqueza, que es el litio. Y ahí viene el nacionalismo. No, es que la empresa tiene que ser de Chile. Sí, no, ya el litio es de Chile. Siempre va a ser de Chile. Porque la Constitución así lo dice, la antigua no. Si queremos ser dueños del litio o queremos ser dueños de la máquina que saca. Usted va a ser dueño de la piedra siempre. No se discute. Y último ejemplo. No sé, ustedes son muy jóvenes, AMES son emprendimientos que requieren pasar por resolución ambiental en Chile. De 18 meses a 39 meses. Literal, en 3 años. Digamos en 6 meses. 18, 39. Por lo tanto, digamos usted que quiere hacer un emprendimiento, yo conozco los cabros que hacían leads, hacían material de litio acá, pero que puede afectar el patrimonio ambiental. Yo quiero que sea lo más duro de la protección del medio ambiente posible, pero eficaz. Si después de 39 meses el proyecto se murió, no sabemos si era bueno o malo, lo que estamos haciendo es matar a la inversión. Entonces, a la reflexión inicial, tenemos un problema de un Estado fallido en muchos ámbitos y no está de inversión. Y comparto la discusión que salió en el tributo en Chile.
Pero si esos tributos caen en el pososiego que están cayendo hoy día, probablemente va a tener un problema de eficacia durante el mediano plazo. Y lo último, creo que el Estado tiene mucha más información en general respecto a nosotros de lo que tenemos. El ejemplo con el IFE que me tocó liderar en el gobierno de la UCE. Nosotros sabemos, todos ustedes. Lo sabe Facebook y lo sabe el Estado. Facebook sabe más. Luego una amenaza, claro, pero es verdad. Facebook sabe. Todos lo sabemos, publican sobre motos y al otro día sale publicidad de motos en línea y en todos lados porque realmente en línea la publicidad y saben, hay un ejemplo precioso de un caso en el Reino Unido en que lograron el timbre de una casa y ofrecieron pañales a una señora. Le mandamos gratis pañales. Si se los puede embarazar tengo 50 años. No, si usted está embarazada, no se los puede embarazar. Y descubrió que su hija de 15 años estaba embarazada y había estado buceando durante meses embarazo, ¿verdad? Y le terminan entregando una asignación de mañana. A ese nivel llega la información que nos da hoy día OIT. Y por lo tanto, el gran problema hoy día del Estado no es saber el quién. Es ordenarse con la información disponible para saber que tú llegaste tal fecha, tal día, estás trabajando dónde, porque pagas cotización y cuando los datos tienes. ¿Qué crees que te hace presentar el papel para que regularice tu información si ya sabes que pagas cotizaciones y cuando estás dentro del sistema? Pero miramos la verdad hacia adelante, mucho del rey del lado oscuro, el lado prístino de la fuerza, el lado luminoso de la fuerza, tiene que ver con la ridiculez de la caricatura que lo hace usted, claro, más joven de esa discusión. No sé, el problema es el mercado, el abuso. Sí, también, se lo dije. Compra de empresas para asesinarlas antes de salida, tasas de interés absolutamente ridículas para el nivel de penetración de nuestro mercado de crédito en Chile. El Estado garantiza el crédito de la PYME en Chile y te cobra lo mismo que si no fuera el PYME, o sea que no esté garantizado, si accede hacia adelante. Hay abuso, por supuesto, pero de ambos lados. Y por tanto, parte de la pega de la Constitución es fijar nuevas reglas o reglas más para que el Estado no falle y que el mercado haga creer que su culpa solo la empresa o solo el mercado te está engañando, porque le está llevando a la idea de los fanáticos. ¿Cierro el uso que está sufriendo? Sí. La U y el Colo, yo soy de la U, y creo que cada que veo la U se me acabó el derecho. Hay una última pregunta. Sí. Hola Santiago, muchas gracias por tu charla, estuvo muy buena. Yo también soy de la U, creo que toda persona debería hacerlo, toda persona en sentido común. Yo le quería preguntar, porque claro, todo el mundo siempre está de acuerdo en el qué. Yo creo que si tú juntas a los testigos y a los republicanos en una mesa, todos van a estar de acuerdo con la modernización del Estado. Y la modernización del Estado siempre ha sido un tema. Sin embargo, en el debate político siempre se dice primero urgente, después lo importante. Yo creo que, aunque vamos a estar de acuerdo en que la modernización del Estado es importantísima, siento que estamos en una situación desde hace largo tiempo en el que la modernización del Estado está estancada. Y siento que, por más de que estemos todos de acuerdo en la modernización del Estado, no va a ocurrir. Entonces, lo que yo te quería preguntar, para que me des una respuesta desde el punto de vista del optimismo, ¿qué debe ocurrir? En los países donde se moderniza el Estado, ¿qué ocurrió? ¿Cómo se hizo? ¿Dónde se ponen los incentivos? Súper bueno. Yo le dije a la pasada que la Constitución es una forma de limitar el poder, por eso surge la Constitución. Imagínense otra vez el rey que iba y tomaba la doncella más joven y decía, ¿sabe qué? Esta es mía, o al hombre más joven, la reina, no soy el soldado, o sea, este es mío. Y alguien dijo, ¿sabe qué? Es un abuso. Lo que vamos a hacer es limitar el poder que tiene él para decir hasta ese punto. Y después dijo, ¿sabéis que también un abuso que decía si la tierra que tengo en mí la puedo quitar cuando quiera? Después dijo, ¿sabéis que también un abuso que uno pueda cobrar impuestos que se le ocurra para financiar su corona o el Palacio de Versalles? Y después dijo, ¿sabéis que es un abuso que pueda disponer de mi vida cuando quiera, como quiera, y por lo tanto no puede hacerlo? Y así sucesivamente, después dijo, un abuso que el Estado tenga plata y no esa plata la gaste en solucionar cuestiones sociales, y solucionar cuestiones sociales y todas las constituciones de 1920 en adelante empezaron a incorporar la idea de los derechos sociales. Y después también alguien dijo un abuso, que alguien que tenga una norma, quizá una dictadura, pueda abusar de los derechos humanos, que no haya órganos internacionales que puedan fiscalizar el cumplimiento de esos derechos. Eso es más o menos la historia de la Constitución. ¿Por qué respondo esto? Por ejemplo, que yo soy de la U, lo del Colo, yo creo que la U pierde
porque el árbitro o porque alguien lo saqueó, de alguna forma. Igual me ojo a veces, pero un ejemplo. Y además me carga el estadio o me cae mal del Colo, en general. El Colo ya nace sorpresa. Pero la política no es así. Es un fanatismo. Y también para el fútbol. Incluso para la música. Me carga el joven. Y no, escucho al joven y digo que el joven es malo y da lo mismo. Pero cuando tú estás en política, parte importante del problema es entender el problema del rey, que es lo que te estaba explicando. Es que las instituciones jurídicas existen para limitar el poder de quien lo ejerce. Esa es la esencia. No hay otra razón de ser. La esencial. Y el problema es que ese debate es poco profundo en el Estado chileno respecto a cómo evitamos el abuso de la institucionalidad pública. Había un poco de desarrollo. La Constitución del 80 tenía los tribunales contenciosos administrativos, en que de alguna forma tú le reclamabas al Estado cuando no cumplía lo que te prometía, de simplificarlo, pero era forma de llevar el juicio administrativo hacia adelante. Hoy día, si el Estado no te cumple en el plazo que te señaló, a la firma. El servicio administrativo opera, no opera en el fondo, porque lo que no hace es que se toma una decisión positiva respecto a la consignación. Cuando hay cosas tan básicas de limitar el poder, como por ejemplo, si el Estado no responde, sería por aprobado. Y eso el Estado es suficiente. Es obvio, si tú no cumples el plazo, la pregunta de la migración, es obvio que esto se está regulando. Porque es el problema del ciudadano, si lo que yo estoy haciendo son normas para que tú no te lleves el doncello o la doncella, no se puede pasar el y la doncella, sino al revés, que tú me garantices que no vas a invadir mi espacio y que si me pides que haga algo, lo haga. Ya, no sé que nadie, pero yo voy a ver el apellido y hasta el día de hoy tengo que llevar un trámite, tengo que llevar la sentencia judicial. Tuve que ir al presidente y tuve que llevar la sentencia judicial para decirle que yo era Sebastián Sichel, porque el registro civil yo decía José de Iglesias. Señor, si usted me cambió el nombre, usted, el Estado, yo fui a vivir en un tribunal de la República para que usted aceptara mi nueva afiliación y tuve que yo reclamar al Estado en otra institución. Hay algo ridículo de ese comprahuevos. Entonces, ¿cómo hacerlo? Lo concreto, ¿qué lo han hecho? Primero, la idea de que el silencio administrativo positivo existe. A la ausencia de la respuesta se entiende aprobado. Segundo, la idea de que hay una reclamación por daños y perjuicios al Estado. La resolución de una cosa que queda abierta no lo dice, que efectivamente tú puedes reclamar por daños directamente del Estado. Daño efectivo, igual, y lo procesante que provocó el cumplimiento del Estado. Tercera cosa, y que tiene un recurso de protección que es adicional para restablecer el imperio de derecho, pero una vez que está restablecido el imperio de derecho, puede reclamar las obligaciones no cumplidas, de ya la responsabilidad contractual del Estado en términos reales, efectiva. Y lo cuarto, que también está encima de la mano de la discusión social de vida civil, bastante obvio. El principio de eficiencia fiscal tiene que demostrar que el Estado requiere más ingresos, demostrando cómo es más eficiente en el gasto de ingresos de otro lado. Australia lo tiene. No hay nueva regulación que genere ingresos para el Estado sin demostrar que los ingresos que están usando de manera eficiente. En el ministro de Desarrollo Social nosotros teníamos 17 programas nacionales con menos de 3. Si le pongo 3 no pasa recursos. ¿Sí? El Estado simplemente da lo mismo, hay continuidad presupuestaria y para el próximo año está ahí de nuevo. ¿Para qué está lo criticando? En Chile no hay ley de presupuesto base cero y eso debería ser un principio constitucional. Que efectivamente la obligación de la ley de presupuesto debe justificar el gasto por continuidad si lo necesita. Por lo tanto, hay fórmulas que han buscado, estos dos son anglosajones, los últimos dos que dije, ley de presupuesto base cero y principio de eficiencia fiscal en la autorización de nuevos gastos, y los otros dos eran chilenos, están en la Constitución del 25, estaban en la Constitución original del 80, los tribunales contenciosos administrativos, de una profundización de la idea de la responsabilidad contractual del Estado, particularmente con la falta de servicios, que desaparecieron en los cambios normativos. Uno desapareció con la Junta, cuando no tener el detalle, pero cuando la Junta vio que un tribunal contencioso administrativo reclamaron ser un tribunal contractual, no le dio forma orgánica y fueron desapareciendo. Hay fórmulas, pero hay poca profundización en el ojo y con el término, y lo mismo pasa en el mercado. Hay dos cosas chiquillos que descubrieron los profesores economistas hace mucho tiempo, desde que surge la democracia liberal. Que la mejor forma de asignar los recursos políticos se llama democracia y la mejor forma de asignar los recursos económicos se llama mercado. Eso es lo que descubrimos. Oh, bienvenido a la era de la luz, el siglo XVIII y XIX. Es una cosa tan simple. ¿Qué es mejor para asignar el poder? ¿Que alguien se los autoasigne, que la violencia, la fuerza, o que no decíamos que lo administra?
bienvenido, así se llama la democracia. Eso es la democracia. ¿Y qué mejor para asignar los recursos? Que un funcionario de Siberia y diga cuántos clavos necesitan en la provincia del otro lado de Rusia, porque cada uno al comprar determine cuánto es la oferta y la demanda en el mercado. Después de eso, había una profunda profundización de las reglas de la democracia, como la separación de poderes, el checks and balances, que es el sistema legislativo, que es el sistema parlamentario, que es el sistema presidencial, y ha habido súper poca profundidad respecto a cómo respetar las reglas del mercado. En eso la democracia está en pañales. Lo que quise decir, si viene la profundidad de la situación, es que ahí donde menos profundidad jurídica tenemos. ¿Cómo regulamos el mercado? Sí, ¿cómo regulamos la democracia? Mira, para estar en la democracia tienes que tener 18 años, para ser ciudadano tienes que tener nacionalidad chilena, no ser condenado de manera efectiva, para ejercer el poder legislativo tienes que hacer el poder legislativo de tales funciones, tiene la potestad de fiscalizar, no sé qué, poder judicial, no puede estar todo regulado. El mercado nada. Un capitulito respecto a la política fiscal, 2 artículos, una cosa al un poquito sobre el 1992 sobre libertad de empresa, un poquito todas las normas tributarias del 1920 al 24 de regla económica, súper poco de cómo proteger al mercado. Perdón que me fui un poquito más arriba de la discusión, pero ahí voy. Y parte importante de lo que está pasando en la democracia moderna es que ahí es donde se está desarrollando el músculo. Les quise decir lo de la OECD, que 7 países han incorporado la idea de la ley de competencia y la regulación nacional. Discutimos que tiene que estar el sendero de la Constitución y no se tiene que estar el programa de ley de competencia. Discutimos de cómo regular los usos del mercado. No se está... Creo que ahí hay algo que hay que meterse mucho más profundo para el segundo derecho. Si el mercado es increíble. Adam Smith tenía toda la razón. Se asignan de manera eficaz los recursos. El problema es que Adam Smith también decía que permitía el abuso, hay que concentrar la riqueza porque tarde o temprano terminaba cambiando las reglas del juego. Y esto no es un problema moral, perdón, no es un problema moral. Si cualquiera de ustedes le va a caer, pero que están acá, probablemente se va a comportar igual que Luxi que mate not 1000 o not 2, va a ser igual que ellos porque una vez que llega a administrar pedazos del mercado va a tratar de maximizar su posición del mercado, obvio. Si ustedes también lo van a hacer. La pregunta es quién fija la regla del juego para que eso no use esa posición del mercado y es el Estado y es la Constitución y son las reglas que quedan de la Constitución. Y eso es lo más maniqueo que hemos tenido en la discusión antes. Pero ese es el problema que sea Luxi, Mate, González, Juan, el que luego de la empresa de la cama Mate, Luxi, González, Juan, y no entendemos que el que está fallando, que es la última reflexión, es el Estado, que es el que quería regular, igual que la democracia, que las reglas del juego son diferentes. Nuestras reglas fijan de quién puede participar en el sistema democrático a través de los partidos, y cómo se inscribe un partido, y cómo se regula un partido, y cómo se paga un partido, y cómo se financia un partido. Y que tienen error a regular cómo funciona el mercado, que pueden participar, cuáles son las cuotas de participación máxima, cómo regular la compra y la venta. Lo más falso del debate actual y que más nos han tratado, digo acá, hablo de política, que la como acá digo así más crudo, es que la derecha más extrema nos ha hecho creer que el mercado no es el problema que el Estado y que hay que dejar el mercado prístino y listo porque total es una amenaza al presidente. Y la izquierda extrema es al revés. El problema es los luxos, los mates, lo que hay que hacer es sacar la riqueza de ellos. El problema no es ese, el problema es la institucionalidad. El problema de la Constitución es la regla que fija para que la democracia y el mercado, el gran invento de la ilustración, la democracia y el mercado, y todo lo que nos fue la ilustración, pero lo va a decir, son las formas de asignar los recursos de la sociedad, económicos y políticos. Lo que hay que hacer es que la decidiera para la casa de esa regla. Bien, muchas gracias, profesor Sichel, por su amable disposición y tiempo. Igualmente, en nombre de la carrera de Derecho, agradecemos a todos los asistentes el interés en esta nueva sesión del seminario IUS, Encuentros para el Diálogo Constituyente de la Universidad San Sebastián. Muy buenas tardes a todos y un aplauso al profesor Sichel.